Aquí estamos nuevamente con un café con raíces, con aroma a Torá. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña en esta parashá, que ya estamos terminando casi el ciclo. Nos quedan poquitas parashá. Hoy día vamos a ver la parashá Kitetse. Kitetse. Mejor dilo tú. Ajá. Kitetse, que significa cuando salgas. Correcto. Vamos a ver la aliyá número 7, que la encontramos en Deuteronomio 24, del versículo 14 hasta el capítulo 25, versículo 19. ¿Qué te parece si pides al Señor que nos ayude para estudiar su palabra? Ok. Padre amado, Señor, en esta hora estamos delante de su presencia, reconociendo en primer lugar que usted es nuestro Dios, usted es nuestro Yahweh, usted es el Dios de Israel, es nuestro Padre, es nuestro Creador, es nuestro Hacedor. Y reconocemos, Señor, que no hay nadie sobre usted, Padre amado, porque usted es único y es uno en todo el mundo, Padre amado. Y queremos, Señor, venir delante de su presencia para solicitar, Señor, que usted tenga bien, Señor, dando de su misericordia, para poder, Señor, entregar esta palabra a los hermanos que van a estar viendo, Señor, esta última parashá de esta aliyá tan especial, Padre Celestial, donde Moisés relata, Señor, al pueblo de Israel, a las nuevas generaciones, a nosotros, Señor, lo que fue inspirado por usted y fue entregado por usted en el monte de Sinaí. También nos acordamos de Israel, Señor, en esta hora, que está pasando por situaciones muy complejas, Padre amado. Señor, amamos a Israel y apoyamos en todo lo que ellos hagan, Padre amado, Padre Celestial, porque es su pueblo, porque así usted dice en su palabra que nosotros debemos hacerlo, Padre Celestial. Y Señor, en esta hora pedimos que su juicio vaya sobre todo aquel, Señor, grupo terrorista como Hamas, como Hezbollah, como otros grupos terroristas que quieren atacar y atacan constantemente a Israel, para que Señor, su juicio caiga sobre cada uno de estos terroristas que hacen daño no solamente al pueblo de Israel, sino que también a sus propios hermanos, Señor, parientes de donde ellos son, Padre Celestial. Rogamos por la paz en Jerusalén, porque sabemos, Señor, que su venida está muy cerca por todos estos acontecimientos. Muchos no vemos, Señor, estas señales, pero sabemos que su venida está muy cerca, Padre. Permítanos que podamos llegar con un, Señor, corazón constrito y humillado para poder ser aceptado por usted, Padre Celestial. Bendito y glorioso sea su nombre, Señor. Amén. Porque usted es nuestro Dios. Usted uno es. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Bueno, esta parashá ha resultado muy interesante porque vemos que nos enseña a ser íntegros y a ser justos. Y justamente en este tiempo de preparación, ¿cierto?, para Yom Kippur, es importante irnos preparando en justicia y para ser aceptados, ¿cierto?, delante del Eterno. Lo importante en esta parashá, ¿cierto? Kitetse significa cuando salgas. Entonces cuando uno da la explicación referente a esto, referente principalmente porque sale en la primera, ¿cierto? Versículo de cada parashá sale el nombre de la parashá. Pero cuando nos podemos llevar, ¿cierto? Cuando este concepto, cuando salgas, ¿cierto? Se está refiriendo cuando salgas a pelear, cuando salgas al mundo. De eso se trata. O sea, vemos que lo que está Moisés diciendo con respecto a esto es cuando ustedes salgan a otros lugares, ¿cierto? Esta palabra tiene que ser la misma, ¿ya? Y tiene que ser, ¿cierto?, la que fue entregada en el monte Sinaí a los israelitas, pero también es entregada a nosotros, ¿cierto?, a través de este Moisés, porque Moisés, recordemos que está hablando, en primer lugar, es importante esto decirlo, en primer lugar, está hablando no en tierra, ¿cierto?, israelita, porque todavía no cruzan el Jordán. O sea, ¿dónde lo está haciendo? Frente. ¿Cierto? En Moab, en la tierra de Moab. Por lo tanto, ¿cierto?, le da un carácter mucho más especial a lo que el Moisés está relatando, porque no es solamente para el pueblo de Israel, sino que también nos cubre y nos enseña a nosotros. ¿Por qué? Porque está haciendo en un lugar, podríamos decir, ¿cierto?, fuera de Israel,
¿ya? Obviamente que hay mucha enseñanza y muchos mandamientos y mucha entrega con respecto cuando entres, ¿cierto?, a la tierra de Israel. Pero acá nos está diciendo las cosas o cómo debemos actuar nosotros en diferentes maneras, ¿cierto? Tanto en nuestra vida íntima, en nuestra En vida con el los día a hijos. día. Mm, Y hoy día, ¿cierto? Vamos a ver algunos mandamientos con respecto a cómo debemos tratar a las personas que van a estar bajo nuestro mm, cierto cuidado, si tenemos alguna empresa, si mm. somos compañeros de trabajo, si tenemos preeminencia sobre algunas personas. Esta paracha o esta aliyá, ¿cierto? Nos va a enseñar a eso. Partamos. Partamos con el versículo 14 y 15 del capítulo 24. 24. Dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le dará su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su alma en él, para que él no clame contra ti a Yahweh y llegue a ser pecado en ti. Amén. Aquí está hablando, ¿cierto?, de poder pagarle justamente en el tiempo que corresponde, no ser una persona abusiva, ¿verdad? Si la persona está contratada aquí en este ejemplo por día, pagarle cuando caiga el sol. Pero también habla de no oprimirlos, ¿verdad? De no humillarlos, de darles las condiciones óptimas para que puedan ellos desempeñar su trabajo en tranquilidad, ¿verdad? Exacto. Mm, Recordemos que toda persona a la cual nosotros, ¿cierto?, le ofrecemos algún trabajo, le ofrecemos, ¿cierto?, que nos haga algo a cambio, debemos tener claro de que a esa persona hay que pagarle. mm, Y según el trato que haya sido, nosotros debemos ser honestos. O sea, si decimos que le vamos a pagar diario, como dice acá, que debemos hacerlo antes que el sol se esconda. mm, ¿Por qué? Porque ahí comienza otro día, ¿ya? Si lo hacemos, ¿cierto?, semanal, pagarle la semana, no pagarle en Shabbat día sábado. mm. Si lo vamos a hacer en el mes, que sea en el mes. Hoy día la legislación en muchos países, ¿cierto? Están dando, por ejemplo en Chile, la legislación dice que tú tienes hasta el quinto día del Mm, mes siguiente para pagarle el mes anterior, ¿ya? Pero nosotros, que guardamos Torah, debemos ser lo más estricto posible en pagarle en la fecha que mm, corresponde. Si nosotros hicimos un trato en el mes, pagarle en el mes, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una consecuencia en esto, dice, ¿cierto? Porque el pobre, mm. ¿cierto? Aquella persona que ya sea hermano o sea extranjero, o sea de nuestra, ¿cierto? Mm, Con nuestra propia familia, en otras mm. palabras, ¿cierto? Que sea de nuestra O propia de nuestro familia, país o o de, extranjero claro, también. también, pero principalmente también lo hacemos muchas veces con nuestra familia. Mm, Nosotros nos ponemos muy manito mm. guagua, ¿cierto? Con la familia muchas veces y no cumplimos nuestras obligaciones que corresponden, Hay que ser ¿ya? misericordioso con los pobres. ¿Y qué dice Mm, ahí? Dice, ¿cierto? No pase que él clame a Yahweh y Yahweh lo considere en ti un pecado. mm, ¿Ya? O sea, él dejó claro. O sea, si tú vas a hacer un trabajo, paga cuando tú hiciste el compromiso. Nuestros compromisos deben ser pagados en el día que corresponde. No solamente, ¿cierto?, los compromisos de una persona, un jornalero, sino también el pago de la luz, el pago del agua, el pago de mm. los impuestos, el pago de la imposición de los trabajadores. Todo tiene que ser pagado en las fechas que fueron contempladas o que están contempladas. ¿Ya? Nos gusta a lo mejor mucho, que no es así. No, pero si la palabra del Eterno lo dice, solamente debemos obedecer. ¿Ya? Así es. El 24:16. ¿Ya? ¿Lo leo yo? ¿Mm? Ya dice, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Los padres no pueden morir por el testimonio de sus hijos. Aquí se refiere, ¿cierto?, a hijos mayores de edad, Correcto, no hijos menores, porque un padre sí es responsable de su hijo y de las acciones que un menor de edad realice, ¿verdad? correcto. Tanto en la justicia como en la vida diaria. Pero acá tenemos, ¿cierto? En Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. Aquí vemos este versículo, es muy conocido y a veces no tenemos conciencia de dónde salió. Salió específicamente de la Torá, porque el Señor dio todas estas instrucciones
Y bueno, Ezequiel lo menciona y así como tantas otras palabras que fueron dichas en la Torá son mencionadas durante a lo largo, ¿cierto?, de las escrituras. Correcto. El El, 17 dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que Yahweh tu Dios te rescató de allí, por tanto yo te mando que hagas esto. Otra vez aquí el Eterno está diciendo, acuérdate de lo que viviste en Egipto, acuérdate cómo te saqué con mano fuerte, acuérdate, ¿verdad?, de cómo tu ropa no se envejeció, tu calzado no se gastó, acuérdate que te alimenté durante 40 años con maná, acuérdate, ¿verdad?, de cómo te di luz y te di calor, te di frescura en el día, en pleno desierto, acuérdate. A veces nosotros no nos acordamos de todas las bondades que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es bueno de vez en vez acordarnos de todas las cosas que el Padre ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado, cómo ha respondido a nuestras oraciones, cómo nos ha guardado, ¿verdad? Cómo ha provisto trabajo, Correcto. cómo ha guardado a la familia. Acordémonos. No seamos hijos olvidadizos. Correcto. También se refiere, ¿cierto?, a que nosotros ya pasa, por ejemplo, cuando nosotros nos aprovechamos de otras personas, ya hacemos cosas, ¿cierto?, de mala manera para aprovecharnos y quedarnos con alguna, ¿cierto?, con algo de otra persona. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se habla que estamos en derecho, significa que en nuestro país, como Chile, ¿cierto? La propiedad, nosotros vivimos en derecho, por lo tanto, esa propiedad es nuestra, de acuerdo, ¿cierto?, a los estatutos que están en nuestra Constitución. Nadie puede venir a sacarme la propiedad de las personas para dársela a otro o para simplemente, ¿cierto?, usufructuar de este derecho que tenemos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Acá cuando dice, ¿cierto?, cuando dice este versículo, dice, no torcerá el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás prenda de la ropa de la viuda. No debemos aprovecharnos. No porque sean extranjeros vamos a pagarle mal. No porque sean, ¿cierto?, viudas, ¿cierto?, nosotros vamos a Abusar. aprovecharnos, ¿cierto? Muchas veces se aprovechan en cosas que son propias, ¿cierto?, de sus propiedades. Muchas veces nos queremos tomar porque son viudas, porque no tienen un varón que la Que las defienda, defienda. porque son extranjeros y pierden y creemos que pierden todos sus derechos acá en nuestro país. No, lo que el Eterno nos está enseñando, ¿cierto?, en esta parte es que nosotros no debemos ser abusivos. ¿Ya? Nos enseña cómo Nos actuar. enseña. Debemos actuar en derecho tal cual como lo dice la Constitución, que debemos actuar Constitución de Chile con respecto, ¿cierto?, a un chileno, así debemos actuar con un extranjero, ¿cierto? Y obviamente no ser muy abusivo, no ser abusivo, ¿cierto?, con aquel que es más débil, en otras palabras. Así ¿Ya? es. Bueno, en el 24:19 dice, cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que Yahweh tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. El 20 dice, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas de que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Aquí vemos, ¿cierto?, cómo Dios quiere que nosotros tengamos cuidado de las necesidades de otros, que no seamos indiferentes, ¿verdad? Y esto nos recuerda la historia de Ruth, ¿verdad? Es que es una historia tan conocida. Vemos que Ruth fue al campo de Boz y ella se puso a recoger las espigas que se habían caído, y con eso ella pudo alimentarse, ella y a su suegra, ¿verdad? Esta es Exactamente. una ley que estaba vigente gracias a este mandato que el Señor estableció en su pueblo. Exactamente, nosotros podemos darnos cuenta que en estos primeros versículos que leímos, ¿cierto?, con respecto al capítulo número 24, vemos cómo el Eterno quiere proteger, en primer lugar, a su pueblo, luego a los extranjeros, luego a las viudas, luego, ¿cierto?, a los huérfanos y a los ancianos.
Entonces, es una medida de protección que el Eterno da como instrucción a Israel, que cuando ellos lleguen, ¿cierto?, a la tierra prometida, puedan actuar de esta manera, ya protegiendo para que el alimento principalmente, ¿cierto?, no les falte, ¿cierto?, a los que ya hemos nombrado, ya ni, ¿cierto?, ni de los olivos o la aceituna, ¿cierto?, ni de las vides, ¿cierto?, ni de la cebada, ni del trigo que ellos iban a tener en cantidad, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos enseña en esta primera parte, ¿cierto?, que hemos leído, que no seamos abusivos, ¿ya? Muchas veces nos ponemos abusivos, ¿ya? Muchas veces nosotros nos creemos que somos lo máximo en el mundo y que yo soy el mayor productor y tengo una empresa y me creo el cuento, ¿ya? Pero el Eterno acá nos está enseñando y nos deja en mandato de que debemos hacer todo, ¿cierto?, también en beneficio de aquellos que nos aman. No habla de ser acá, de hacer justicia social, porque dice, y que nos quede claro, ¿cierto?, para terminar esta parte, dice que uno de ellos, de nuestro hermanito, pueden ir donde el Eterno a decirle al Eterno que nosotros no lo hicimos, y dice que el Eterno nos va a tomar como pecado a nosotros, porque pudiendo hacerlo, no lo hicimos. ¿Ya? Debemos ser generosos con los pobres, ¿verdad? Jesús dijo que siempre iban a haber pobres aquí en la tierra. Sí, Entonces debemos tener misericordia y no olvidarnos que un día nosotros también fuimos más pobres, ¿cierto? Tuvimos necesidad y si uno tiene un poquito más, de lo poquito más poder ser generoso para suplir alguna necesidad. Bueno, continuamos con el capítulo 25, 25. sí. Dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Eso está muy claro, ¿cierto? Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que, si le hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. ¿Ya? ¿Y dónde hemos escuchado esto de azotes, 40 azotes? ¿Mm? Lo hemos escuchado, ¿verdad? Con nuestro Yeshua, ¿verdad? Él recibió eh, una cantidad de azotes y el apóstol Pablo también menciona que recibió 39 azotes. Claro, acá nosotros tenemos que tener claro, ¿cierto? Está hablando de un juez justo. Y con Yeshua no fueron justos. No fueron No justos. fueron justos, porque él no era culpable de nada, pero se hizo culpable. Frente, ¿cierto? Espiritualmente, llevó toda la culpa a nosotros, por lo tanto se hizo culpable sin serlo, ¿ya? Pero también podemos darnos cuenta de que los romanos, ¿cierto?, que azotaron a Yeshua, o el Sanedrín y todo, tenían muy clara con respecto a que no podían darle más de cierto azote. Y por eso lo hicieron. Por eso cuando uno relaciona, ¿cierto?, el Antiguo y el Nuevo Testamento, estamos claros. Porque en ese tiempo, ¿cierto?, No la fue por cultura... casualidad que le No, dieron no, no. cierta cantidad de azotes, Exactamente. sino que era porque la ley así lo establecía a través de Moisés, la ley que Dios le entregó a Moisés. Exactamente. Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros tenemos que tener claro eso, ¿ya? De que Yeshua no fue culpable, pero se hizo culpable por el pecado de cada uno de nosotros, Y ¿ya? recibió nuestro castigo. Y recibió el castigo debiéndolo haber asumido nosotros, ¿ya? Y eso se llama gracia, ¿ya? Él tomó esos azotes que eran para nosotros por misericordia, por un regalo, por amor hacia nosotros, ¿ya? Así es. También nos dice en el versículo 25, 4. capítulo 25, versículo 4 dice, no pondrás bozal al buey y cuando trillare. Claro. Está claro, ¿verdad? El animalito no debían prohibirle de comer mientras estuviera trabajando. Así también las personas cuando sirven al Señor se les puede ayudar para que puedan seguir engrandeciendo el reino de Dios. Exacto. ¿Verdad? Nosotros debemos tener claro, hermano, de que, y la Torá nos enseña, si alguien entrega Torá por el mundo, debe estar en nosotros El anhelo. el anhelo de poder ayudarlo, ¿ya? Eso tenemos que hacerlo así, ¿ya?
Ahora continuando con el versículo 5. 5. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, y no tuviere hijo la mujer del muerto, no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta, a los ancianos, y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y la escupirá en el rostro. Y habrá y dirá, así será hecho el varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se dará este nombre en Israel, la casa del descalzo. Este pasaje bueno, nos trae mucha información, nos hace recordar a Ruth nuevamente, Con vos, con voz, ¿verdad? Ruth y Noemí, sí, Ruth y Noemí, ¿cierto? Su Que suegra. su suegra Noemí y Ruth, que fue desposada por vos, y hay un pacto de sandalia en la cual se, se deja ver, ¿cierto? En este pasaje que ocurre justamente eso, que nos habla este pacto de sandalia, nos habla del que tiene autoridad. Y acá vemos cómo vos usó esta ley para él desposar a Ruth, porque le correspondía a otro pariente, pero hicieron este acto de la sandalia, ¿verdad? Y vos pudo casarse con Ruth. También vemos que Juan el Bautista, ¿verdad? Le dijo a Yeshua, o a las personas que estaban ahí, dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Esto se enfatiza por la superioridad de Yeshua y la humildad de Juan. Él reconoció, ¿cierto?, que Yeshua era mayor que él, y mencionó esta situación del calzado. Para nosotros a lo mejor en nuestra cultura no tiene mucha importancia, pero vemos cómo la situación de Ruth y la situación de Juan están haciendo alusión a esta indicación que Dios dejó en la Torá. Correcto. También habla, ¿cierto?, de que si un hombre muere, el hermano tiene que hacerse cargo de la viuda. Y tenemos un caso bien especial en la palabra, donde los hijos de Judá se casaron con una mujer, ¿verdad? Esta enviudó, el otro hijo, Tamar, enviudó, tuvo que hacerse cargo el otro hijo. Este hijo también murió y no le dieron descendencia. Y bueno, al no poder cumplir este mandato, Tamar usó de otras artimañas, ¿cierto?, para poder tener descendencia, porque recordemos que la mujer sin descendencia quedaba totalmente desvalida, ¿verdad? Exactamente. Entonces, les invitamos a que puedan buscarlo en las parachas anteriores. Hablamos con mayor, más extenso sobre esta situación entre Judá y Tamar. Correcto. Nosotros tenemos que tener claro de que el Eterno, o sea, acá Moisés, ¿cierto?, le está dando la instrucción al pueblo cuando ellos lleguen y sucedan todas estas situaciones, ¿ya? Lo único que hace el Eterno al dar todas estas instrucciones es poder proteger, si usted se ha dado cuenta, ¿cierto?, en estos pasajes que hemos leído, es proteger al más débil. Exacto. Nada más, de protección al más débil, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cierto?, nosotros nos aprovechamos de la debilidad de otros. Lo que el Eterno nos está enseñando es que nosotros no debemos, ¿cierto?, aprovecharnos de la debilidad de otras personas. Por eso Él tuvo que dejar todas estas leyes, para que el pueblo de Israel pudiera conducirse de buena manera, ¿ya? A lo mejor hoy día no se da, ¿cierto?, que si fallece, ¿cierto?, mi hermanita Nati, mi hermano se puedan casar con ella. Porque eso ya no se da en este tiempo. En este tiempo, en esta cultura, puede ser que en Israel sí lo hagan, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos guardan todavía todo este tema, ¿cierto?, de las leyes que fueron entregadas en el Sinaí, ¿ya? Y claro, y hoy día no se vería bien y habría otras condiciones. Pero estas instrucciones, ¿cierto? A ver, esta Torá se va a cumplir cuando estemos en el milenio igual,
O Sí. sea, ahí sí o sí se tiene que cumplir esta Mm. condición, porque vamos a estar reinados por Yeshua, Claro, y en ¿cierto? este caso específico era para dejar en resguardo a la viuda, que no Mm, quedara desamparada, porque exactamente, como vivían del campo, de trabajo forzado, ella no podía trabajar de la manera que podía trabajar un hombre. Entonces, al no tener un esposo, al no tener un hijo, ella quedaba completamente desprotegida. claro. Mm. En el versículo 11 dice, si algunos riñeren uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, entonces le cortará su mano, no tendrás piedad. Hasta No, ahí, claro. hasta ahí, ¿ya? Aquí esta es una situación bien especial. Si hay dos varones que están peleando, Peleando. ¿cierto? Para poder aprovecharnos de un minuto de debilidad, estaba penado por la ley de Dios el ir y tocar sus partes íntimas para poder dejarlo más vulnerable. ¿Mm? Exactamente, eso es. Entonces, esto es el resguardo que el Eterno hace también en una riña, no aprovecharse de tu parte más débil para poder ganar una disputa. ¿Mm? Exactamente. Hasta, dice, le cortarán la mano, o sea, si era capaz de tomar esa parte íntima, el castigo era cortar la mano, era bien drástico. O sea, acá, claro, al Mm. final, hermano, lo que está haciendo es protegernos. O sea, nosotros, ¿cierto? No debemos actuar de una manera ilícita. Como dicen, que otra persona, ¿cierto? Vulnerar la debilidad de otro. Si al final pasa eso, ¿cierto? Muchas veces nosotros podemos usar un cuchillo mientras el otro no tiene cuchillo. Mm. O podemos usar una pistola mientras el otro no tiene pistola. ¿Ya? Acá, obviamente, en ese tiempo no había todo lo que hoy día hay. ¿Cierto? Entonces, claro, era muy probable y se tiene que haber dado a lo mejor, ¿cierto? En algunas peleas, entonces la mujer de uno, para dejar vulnerable al otro, ¿cierto? Tocaba sus partes íntimas que a cualquier varón que le tocaran sus partes íntimas, indudablemente baja la guardia, Ujú. ¿ya? Pero tiene un castigo, ¿ya? En el versículo 13. 13 dice, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesas chica, no debemos hacer trampa. Eso es. ¿Ya? O sea, no debemos hacer Mm. trampa, ni hacerla Mm. nosotros si tenemos un negocio, y tampoco permitir que nos hagan a nosotros. ¿Ya? Lo justo, lo justo. Y el Señor, eso es lo que el Eterno nos quiere decir con esto. ¿Ya? Ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. ¿Ya? ¿Qué es una EFA? Claro, por eso, Es una medida de algo, es en litros. claro, una medida de litro. Mm. Entonces, lo que pasa es que una EFA puede ser veíamos, ¿cierto? Puede ser de 17 litros y hasta 37 litros. Mm. Por eso se debe referir, ¿cierto? A una EFA grande a una EFA chica. ¿Ya? Porque Mm. no dice una EFA y media, con solo valor. Mm. Entonces, esa medida era como muy Poder decir, sí, esto es subjetiva. una EFA, Sí, pero de usar un recipiente menor y claro. hacerlo pasar como por una EFA. Exacto. Entonces, acá está hablando de la justicia, en Mm. otras palabras. Dice en el versículo 15, tendrás peso completo y justo, tendrás medidas completas y justas, para que se prolonguen tus días en la tierra que el Eterno tu Dios te da. Una, Recordemos esa parte. Nosotros vemos solamente las cosas que nos convienen, pero no las cosas que no nos convienen. Dice que se prolonguen tus días. O sea, ¿qué significa? El ser honesto y el ser justo van a prolongar nuestras vidas. mm. Ya, es importante eso. ¿Ya? Porque todo el que hace estas cosas, todo el que comete injusticia, es abominación para el Eterno. ¿Ya? No solamente dice, es pecado, no, es abominación. ¿Ya? Para, Y el Eterno dice que Él es la abominación. Él perdona nuestros pecados, pero cuidado con la abominación. Es algo que a el Eterno es mucho más, ya es algo más corrupto. ¿Ya? debemos cobrar lo justo, De- eso es lo que nos sí, enseña, sí. ¿verdad? Por eso le digo, El engaño es abominación al Eterno. Si nosotros nos queremos pasar de pillo, antes a lo mejor no le habíamos tomado el peso, pero dice que es abominación al Eterno. exacto. Si de repente uno hace unos negocios y uno quiere sacar mayor ganancia en forma deshonesta, estamos siendo abominables al Eterno. Es duro, Claro. ¿cierto? En el 17 dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, Mm. de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando
¿cierto? Yahweh tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Yahweh tu Dios te dé por heredad para que la poseas. Borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Bueno, aquí, ¿cierto? Podemos decir que si andamos con pesas falsas, Amalek obtendrá permiso para dañarnos. ¿Qué es Amalek? Es más que nada como el espíritu, ¿verdad? De esta... De los amalecitas. del- Los amalecitas eran un Mm, pueblo. claro. ¿Ya? Y su rey era Amalek, Mm. ¿cierto? Que lo podemos encontrar en las parachás, ¿cierto? De Éxodo, al Mm. inicio, ¿cierto? De Éxodo, ¿ya? Podemos encontrar, ¿cierto? Esta parachá para que ustedes la lean, quiénes eran los amalecitas, ¿ya? Pero los amalecitas, su rey era Amalek, y Dios hizo que, ¿cierto? Destruyeran a los amalecitas, pero su espíritu nunca murió, ¿ya? Y hasta el Exacto. día de hoy se Se levanta. levanta de vez en cuando en contra de Israel nuevamente. Exacto. ¿Y qué lo que hizo Amalek? ¿Cierto? Ustedes saben que el pueblo iba por el desierto y atrás iban un pueblo muy cansado, producto de esto, y igual lo atacó. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Él atacó por la retaguardia. Entonces, lo que el Eterno nos está diciendo que nosotros, mire, ¿se dan cuenta de una cosa importante esto? El Eterno nunca dice, vayan y ustedes hagan lo mismo. No, El Eterno, ¿sabe lo que nos enseña con esto? Nos dice, ustedes no hagan. lo que hicieron con No hagan. lo que hizo Amalek. La pelea de atrás de lo que pasó es mía. Pero de aquí para adelante, lo que yo le estoy enseñando, no lo hagan. Sean justos. ¿Ya? Cobren lo justo. ¿Cierto? Entreguen No se lo justo. aprovechen de las No personas, se aprovechen del del débil. débil. No hagan trucuñelas. No a la corrupción. ¿Ya? En este tiempo que hoy día vemos en nuestra televisión toda la corrupción que hay en nuestro país, seamos sensatos por aquello, ¿cierto? También con ellos, porque uno tiene que tener claro de que no se actúa bien, perdón, se actúa mal. Por eso el Eterno nos enseña toda esta enseñanza de esta parachá. Esta parachá es cuando tú salgas, cuando tú estés en otros lugares, podríamos decir, cuando tú estés en Chile, sé honesto, sé bueno, sé amable, hácese de acá. Involúcrate Cobra lo justo. con los más débiles, dale lo que corresponde, págale en el tiempo que corresponde, págale lo justo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos enseña, ¿cierto? Esta parachá para que seamos íntegros. Íntegros y justos, es lo que espera el ¿Ya? Señor. Si no, dice que le vamos a hacer abominables a él. Hay dos conceptos, ¿cierto? Que vamos a hacer, que es una abominación, que se alargue los días de nuestra vida. ¿Ya? Hay recompensa. Es increíble en esta parachá. Nosotros podemos decir, estas cosas son como ley, la Torá, pero hay juicio. Y es diferente a leerlo y aterrizarlo, Y ¿verdad? hermano, como siempre yo digo, es fácil ser honesto. Es fácil dar lo que corresponde. Es fácil, si me encuentro algo, devolverlo. Es fácil a los empresarios que están viéndonos acá, es fácil pagar en el día que corresponde y el precio justo, no cobrar, tener boletas truchas y facturas truchas. Todo eso es fácil. ¿Se da cuenta que la Torá es fácil? Depende de nosotros, de nuestro corazón. Obedecer a Dios. Obedecer. Y si obedecemos, se van a alargar nuestros días y ya no va a ser abominación para Dios, sino que va a ser bendición. ¿Ya? Bueno. Interesante. Nos vamos ya. Con este cafecito que nos deja muchas enseñanzas. Y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos.